Bonita forma de empezar. Muy buenos días a todos y a todas. Sean todos, como dije, muy bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la economía del futuro, ahora aquí en la ciudad de Santiago y en este recinto del Banco Estado del Estadio San Jorge. Queremos saludar muy especialmente a quienes nos acompañan hoy día, empezando por el ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Muchas gracias, ministro, por estar aquí, ¿no? Por el Comité Ejecutivo de Banco Estado, encabezado por Daniel Hochman, presidente del banco. Muchas gracias, Daniel. Y al gerente general ejecutivo, Oscar González, y Verónica Kunze, nuestra vicepresidenta. A todos los miembros del Consejo Directivo de Banco Estado que están hoy día aquí presentes, ¿no? A los representantes de las asociaciones gremiales también que nos acompañan, y especialmente a nuestros clientes y clientas, empresarios y empresarias, representantes y directivos de las instituciones públicas y de las Fuerzas Armadas, todos clientes de Banco Estado que están hoy día aquí acompañándonos en este importante encuentro, ¿no? Como decía recién, este es el segundo encuentro de este ciclo de conversaciones que tiene como objetivo que podamos abrir una conversación en torno a los desafíos y tendencias que podrían marcar nuestra economía. Temas como la transformación productiva verde, la digitalización, la inteligencia artificial, el hidrógeno verde, la fintech, las proyecciones siempre tan necesarias. Seguro que nos va a decir algo el ministro hoy día de eso, porque hubo noticias en la mañana, así que ahí nos va a contar cómo eso impacta en las proyecciones, ¿no? Y para Banco Estado, que tiene su foco en las personas, en las comunidades, en las empresas que están aquí presentes y en la búsqueda de soluciones para las necesidades de todos nuestros clientes, vemos a las nuevas tecnologías y a las nuevas economías como factores de inclusión, de crecimiento, de integración y de bienestar. En nuestro rol de banca pública, con más de 16 millones de clientes personas, cerca de o más de 1,2 millones de empresas e instituciones que son clientes nuestros, con nuestra cobertura territorial, nuestra cobertura digital masiva, Banco Estado quiere proyectarse estratégicamente como un protagonista de la economía del futuro, aportando y nutriendo al diálogo con actores económicos, políticos y sociales en Chile y, por qué no decirlo, en el mundo. En este último tiempo nos hemos estado preguntando qué es lo que necesita Chile para Banco Estado en este contexto de cambios tan radicales, y parte de esas respuestas son las que queremos también compartir hoy día con ustedes. Y esas respuestas, sin duda, para nosotros tienen que ver con esto, con cada uno de ustedes que generan lo que vimos en este video, ¿no? El impacto que puede cambiar la vida en una comunidad, pero que seguramente ustedes tienen muchas más de esas historias que podríamos contar en otros videos a través de su empresa y también de la labor que cumplen en cada una de sus instituciones. Sobre cómo seguir apoyando, seguir avanzando para seguir consiguiendo impactos como este, pero de cara ahora al futuro, porque esto fue lo que pasó. Esto es una historia real, ¿eh? Para los que no la habían visto. Obviamente que está aquí interpretada, ¿no? Pero está basado sobre un hecho real. Entonces, seguramente ustedes han visto muchas de estas historias, como una comunidad como la que está presente aquí puede cambiar de manera tan significativa cuando, en este caso, se dan las posibilidades, ¿no?, de acceso, de inclusión a distintos servicios financieros. Uno da esas pequeñas cosas y la comunidad hace maravillas. Seguro que tienen millones de historias iguales cada uno de ustedes, pero queremos seguir haciendo eso hacia el futuro, y es un poco la invitación que tenemos hoy día en este seminario, ¿no? Para eso, ¿no?, y para profundizar un poquito respecto de lo que requiere Chile, ¿no?, y cómo Banco Estado puede ser este articulador para que esas cosas ocurran, vamos a conversar hoy día con el ministro de Hacienda, don Mario Marcel, quien ya saben, no voy a hacer su currículum completo, ministro, porque lo saben de memoria, pero voy a destacar presidente del Banco, ha sido presidente del Banco Central, director de presupuesto, y su mirada es respetada por los más diversos actores de la economía y política nacional y yo diría también internacional. Así que estamos muy contentos, ministro, lo quiero pasar a tomar asiento aquí arriba. Lo recibimos con un aplauso. Donde usted quiera, ministro. Y vamos a invitar también al presidente de Banco Estado, ¿no?, Daniel Hochman. Daniel es doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Ha tenido una larga trayectoria, primero en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero también como vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile, ¿no? Hace un año y medio asumió como vicepresidente, y hace 6 meses, ¿sí? 6, 7 meses,
¿3 dicen nomás? ¿Cómo? No, yo creo que son como 3 años, ya lo siente Daniel. 3 meses, pero lo siento como 3 años. Bueno, asumió como presidente de Banco Estado, así que Daniel Hoffmann lo recibimos con un aplauso y le invitamos a que hable. Y entonces, para iniciar, dejamos con la presentación del ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Adelante, por favor. ¿Estamos como acá, ministro? Ahí. ¿Va a usar acá o ahí? Allá abajo. Ah, prefiero aquí, ya. Ahí le. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Banco Estado por la invitación a este encuentro. Aprovecho de saludar a todos los participantes. Veo acá a nuestros amigos de CONAPYME, con los cuales hemos pasado muchas horas en los últimos 2 meses, que creo que han sido muy provechosas, como probablemente vamos a tener la oportunidad de comentarlo, ¿no? Se me olvidó poner un título un poco más sexy que coyuntura actual y perspectivas, pero vamos a tratar de que el contenido sea más motivador, ¿no? Primero, bueno, las grandes novedades que tenemos en la economía local en términos de política económica en las últimas semanas es, por cierto, ya la inflexión en la dirección de la política monetaria. Después de la reunión de política monetaria del Banco Central de julio, el Consejo acordó una baja de 100 puntos base y por lo tanto ya después de, si uno mira esa serie, después del 2020 viene a ser la primera baja de tasa, ¿no? Tuvimos una tasa constante en torno al 0,5% durante toda la pandemia. Luego, a partir de junio del 2021, la tasa subió significativamente, dado el aumento de la inflación, para frenar justamente la escalada inflacionaria, y como vamos a ver, eso afortunadamente ha ocurrido ya desde hace algún tiempo, y ya correspondía, ¿cierto?, que comenzara a adecuarse a la política monetaria. Y esto, por supuesto, no es solamente un movimiento de tasas, sino que el Banco Central anuncia, ¿cierto?, que comienza una etapa. Este es el primer paso dentro de una etapa de normalización de la política monetaria. Como se puede ver al comparar ahí la línea azul con la línea roja, la línea roja es la tasa de política monetaria real, o sea, deflactada por la inflación esperada para los meses siguientes, y dada la baja en la inflación, esa baja en la tasa real es relativamente más moderada y va a tomar, ¿cierto?, varias bajas sucesivas de tasas nominales para que tengamos bajas de tasas reales significativas. Sin embargo, claro, acá estamos mirando solamente la tasa de política monetaria, pero cuando, ¿cierto?, el Banco Central va dando señales de que va a cambiar la orientación de su política monetaria, el mercado se va adecuando, y por lo tanto las tasas de mercado ya vienen ajustándose desde antes de la reunión de julio. Ya llevábamos un par de meses por lo menos de baja de tasas de mercado. Las tasas de bonos a 2 años han estado bajando de manera importante y ya han comenzado a bajar las tasas de colocación para crédito comercial. Y eso, por supuesto, son buenas noticias, pero partimos de un punto muy alto, y ese punto muy alto en términos de estrechez de condiciones financieras, por cierto, ha estado afectando nuestra economía. Era algo que era necesario para bajar la inflación, pero por si no era suficiente la política monetaria, ¿cierto?, la política fiscal también ha estado apoyando en ese sentido. Como sabemos, durante el 2022 hubo un ajuste fiscal de gran envergadura, fue el más importante, el más significativo que se dio en el mundo, solo después de Noruega, con una caída del gasto de 23% real, pasando, ¿cierto?, de un déficit fiscal de prácticamente 8% del producto a un superávit. Y en términos de balance estructural pasamos de un déficit de 11% del producto a un superávit de 0,2% del producto. Entonces, eso significa que durante el 2022, ¿cierto?, la política fiscal ayudó a la política monetaria a reducir el sobrecalentamiento de la economía y por esa vía reducir la inflación. Ahora, para que eso ocurriera tenía que ajustarse el consumo, que durante la crisis, particularmente
después de los retiros de fondos de pensiones y con las masivas transferencias fiscales del 2021, tuvo una expansión muy significativa, como se ve en el gráfico de la izquierda, ¿cierto? Para los bienes durables, por ejemplo, llegamos a estar 50% por encima de los niveles del 2018, ¿cierto? Ese ajuste se ha venido produciendo hasta, estas son las cifras trimestrales de cuentas nacionales, hasta el primer trimestre del 2023, donde ya nos ubicamos casi 10% por debajo del 2018. En otros componentes de consumo son un poco más estables, pero también han tenido su ajuste. Y el consumo, por cierto, el consumo privado incide sobre el comportamiento de la actividad del comercio. Como se ve en el gráfico de la derecha, ¿cierto? Esta tuvo una caída grande al comienzo de la crisis, luego un crecimiento muy significativo y posteriormente se ha ido ajustando a la baja. Ahora, lo que es interesante es que esa baja de la actividad del comercio no ha arrastrado a otros sectores que se han mantenido considerablemente más estables, como se ve ahí en el gráfico para la industria, para los servicios que se han recuperado, ¿cierto?, de todas las restricciones que se impusieron durante la pandemia y para el resto de bienes, incluido la construcción. Entonces tenemos acá las cifras de inflación que han resultado de todo esto, de la combinación de política monetaria, política fiscal, efectos sobre el consumo privado y, por supuesto, la reversión de muchos de los factores de oferta que presionaron al alza la inflación durante el 2021. Eso se ha traducido, ¿cierto?, en que tengamos la inflación, aquí esto ya viene actualizado con el dato de esta mañana, es cierto, el IPC con una variación anual de 6,5%, variación mensual de 0,4%, bastante similar a lo que eran nuestras proyecciones, un poquito por arriba de lo que esperaba el mercado, y explicado fundamentalmente por algunos precios volátiles, como es el paquete turístico. La papa creció 20%, probablemente afectado por el tema de los temporales, ¿cierto?, durante julio, y también el aumento de los peajes. Eso básicamente explica la cifra de este mes. Y como vemos ahí en el gráfico, el IPC sin volátiles, que es la línea roja, ya está en 8,5%. Había preocupación durante un buen tiempo, se dijo que había mucha inflexibilidad en el IPC sin volátiles porque se mantenía sobre el 10%, bueno, ahora ya está en 8,5% y va a seguir bajando. Entonces, con estos datos, ¿cierto?, lo que uno tiene es que llevamos al mes de julio una inflación acumulada de 2,5%. Entonces, para que la inflación esté, por ejemplo, en 4% en diciembre, lo que necesitamos es que en el resto del año la inflación en promedio mensual esté en el 0,3%, bien similar a la cifra que tuvimos hoy día. Y de hecho las proyecciones de mercado reflejadas en los seguros de inflación apuntan a una inflación del 3,8%. Entonces, al final, es cierto, tuvimos un proceso inflacionario importante que no veíamos en muchas décadas, nos habíamos desacostumbrado, ¿cierto?, a la inflación alta, pero lo que es importante es que logramos revertirla y bajarla con bastante rapidez. Eso es un logro importante porque en Chile, si nosotros comparamos lo que ocurrió con la inflación en Chile respecto a otros países, vamos a ver que en Chile aumentó más la inflación que en otros países del mundo. Y aumentó más porque a los factores de oferta que afectaron a todos los países, ¿cierto?, el aumento de los precios de materias primas, los cuellos de botella en transporte marítimo, en algunas cadenas de valor, etcétera. En nuestro caso le agregamos una política fiscal procíclica en el 2021, más el efecto de los retiros de fondos de pensiones. O sea, mientras otros países en el 2021 estaban comenzando a moderar el impulso fiscal que habían aplicado en el 2020, nosotros acumulamos 35% del producto de inyección de liquidez a los hogares a través de las transferencias fiscales y los retiros de fondos de pensiones. Entonces eso hizo que en Chile la inflación subiera más que en otras partes. En Chile, ¿cierto?,
pasó de, bueno, nuestras cifras promedio históricas son del 3% a 14% en el punto más alto, un aumento muy importante, pero para poder revertirlo, ¿cierto?, tuvimos que aplicar políticas también bien rigurosas, hacer que la política fiscal y la monetaria apuntaran en la misma dirección, y este es el resultado. Eso también se ha reflejado en la cuenta corriente de balanza de pago. Nosotros llegamos a tener un déficit en cuenta corriente de prácticamente 10% del producto en el año terminado en el tercer trimestre de 2022. Un desequilibrio bastante importante, considerando que la cifra, el promedio histórico del déficit de cuenta corriente de balanza de pagos en Chile era más o menos del 3,5% del producto. Entonces llegamos prácticamente a 10, 9,9% del producto en ese año terminado en el tercer trimestre del año pasado. Pero desde entonces eso se ha revertido de manera muy significativa. Hemos tenido cifras positivas, hemos tenido una mejora significativa de la balanza comercial, aumentaron las exportaciones, bajaron las importaciones, y por esa vía entonces se ha revertido esta tendencia al desequilibrio en la cuenta corriente, y ya para fines de este año ya se proyecta un déficit en cuenta corriente del orden del 3,7, 3,5% del producto, es decir, de vuelta a las cifras normales también. Y esto es importante, ¿cierto?, porque la cuenta corriente presiona el tipo de cambio, y en buena medida los desequilibrios que tuvimos en cuenta corriente ayudan a explicar por qué el dólar en Chile, ¿cierto?, llegó hasta superar prácticamente los 1.000 pesos en algún momento. Por supuesto hay otros factores, pero un desequilibrio grande de cuenta corriente obviamente incide sobre el tipo de cambio. El mercado laboral se ha mantenido resiliente después de estos tremendos golpes que recibió durante la crisis. Recordemos que llegó un momento en que habíamos perdido 2 millones de empleos en una economía que no es tan grande, y eso afortunadamente lo hemos ido recuperando. En el gráfico de la izquierda está el empleo asalariado, medido por la encuesta de empleo del INE y por los registros administrativos, y vemos que hoy día ya en materia de empleo asalariado nos ubicamos por encima de la situación previa al estallido social y ciertamente la situación previa a la crisis del COVID-19. Ahora, sin embargo, cuando uno lo mide en términos de empleo total, y considera, ¿cierto?, lo que tiene que considerar lo que ha estado pasando también por el lado de la oferta de trabajo. Y en la oferta de trabajo tuvimos una disminución muy significativa de la tasa de participación durante la crisis, especialmente afectando a las mujeres, que luego se ha ido recuperando, pero todavía está un par de puntos por debajo de las cifras previas a la pandemia. No es muy claro que esa brecha se vaya a cerrar completamente, porque como se ve en este gráfico, donde están quedando las brechas más importantes son en personas de más de 55 años de edad. Entonces es posible que haya un número importante de personas que se retiraron de la fuerza de trabajo, que obtuvieron una pensión y que a lo mejor no van a volver ya al mercado del trabajo. La tasa de desocupación en este contexto, como tasa de desempleo desestacionalizado, se mantiene en torno al 8,5%, por encima de su promedio histórico. Todavía tenemos que mejorar en esa materia. Y la inversión, por su parte, está bastante estancada. La inversión se comportó algo mejor de lo esperado el año pasado, pero este año, ¿cierto?, ha estado bastante débil. Ahí en el gráfico de la derecha se ve la evolución de la inversión en maquinaria y equipos y en construcción y obras, y vemos que es particularmente en el caso de la construcción donde se ve una caída que todavía, ¿cierto?, para la cual todavía no vemos un repunte. En esto inciden muchos factores. La construcción fue afectada por la pandemia. En algún momento, ¿cierto?, las empresas constructoras lograron desarrollar, ¿cierto?, un protocolo para poder trabajar incluso en momentos de cuarentena, pero la construcción durante todo ese periodo y hasta el día de hoy ha tenido bastantes restricciones en el acceso al crédito. Se vio afectada también por
el aumento de costos de materiales de construcción y finalmente, ¿cierto?, por el ajuste de la demanda que ha hecho y las condiciones financieras estrechas que han hecho que la demanda por viviendas, ¿cierto?, se haya reducido de manera importante. Ahora, si juntamos varios de estos elementos, lo que ha ocurrido por el lado fiscal, los 3 rechazos a retiros de fondos de pensiones, ¿cierto?, desde fines del 2021, y la evolución de la situación política han permitido reducir de manera importante la incertidumbre económica. Nosotros, la verdad es que sufrimos un periodo de enorme incertidumbre en los hogares, en los negocios, en las empresas, en fin, todos los agentes económicos y por supuesto incertidumbre no solamente en lo económico. Pero como se ve acá en este gráfico, lo que vemos, este es un índice que calcula el Banco Central en base al análisis de texto de Big Data de comunicaciones. Vemos que desde el pic que alcanzó por ahí por abril del 2022 se ha reducido, ¿cierto?, los indicadores de esta medición de incertidumbre hasta niveles similares a los que tenía a fines del 2019. Todavía nos queda un camino por recorrer para poder ubicarnos en los niveles previos al estallido social y por supuesto hay muchas cosas que podemos hacer para que ello ocurra. Pero esta baja en la incertidumbre ya ha tenido impacto sobre los precios financieros, ha incidido sobre el tipo de cambio, ha incidido sobre las tasas de interés de largo plazo, ha incidido sobre, ¿cierto?, sobre los precios de las acciones y en las proyecciones de crecimiento vemos que estas se han ido ajustando al alza. Estas son las proyecciones de crecimiento para el 2023, donde llegamos a tener estimaciones muy negativas, ¿cierto? A comienzos del año se estimaba la mediana, digamos, de las proyecciones de mercado era de una caída de actividad del orden del 1,5%, en un rango bastante amplio, es cierto, había personas que proyectaban caídas superiores al 2,5% para este año, y todo eso se ha ido ajustando al alza, y hoy día, cierto, lo que tenemos es que la mediana de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central está en menos 0,5%, la OCDE y el Fondo Monetario y el Banco Mundial tienen proyecciones algo mayores, el Fondo Monetario algo menor, aunque esta estimación es anterior a esta cifra del Fondo Monetario, es anterior a las cuentas trimestrales últimas. Así que probablemente ahora, no sé si va a haber, ahora recién creo que la semana pasada o antepasada, fue la actualización de las proyecciones del Fondo Monetario para la economía mundial. A veces se entregan datos por país, pero por lo que nosotros hemos sabido, el Fondo Monetario ya está también ajustando sus proyecciones de actividad en Chile al alza. La proyección del Banco Central es para un crecimiento de 0,2% este año. Ahora, ¿significa eso que tenemos una recesión por el hecho de ser una cifra negativa? El gráfico de la derecha yo creo que ayuda a entender mucho, a dilucidar, ¿cierto?, de cómo se van generando las cifras anuales y cómo lo vamos comparando con, por así decir, la temperatura de la economía. Entonces, acá en el gráfico de la derecha lo que tenemos son niveles de actividad, PIB real y proyecciones hasta fines de este año, desestacionalizadas. Entonces, bueno, ahí por supuesto se ve el impacto del estallido social, luego, ¿cierto?, la gran caída que tuvimos en el segundo trimestre del 2020 por la crisis del COVID-19, la recuperación fuerte que tuvimos de ahí en adelante, que se extendió hasta el primer trimestre, hasta el primer trimestre del 2022, y de ahí, ¿cierto?, la actividad empieza a moderarse, a caer, durante prácticamente todo el año pasado. Desde el primero al tercer trimestre tuvimos caídas de actividad comparado con el trimestre anterior desestacionalizado. Eso se niveló a fin de año, hubo un pequeño crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado, luego volvimos a crecer en el primer trimestre de este año. En este segundo trimestre vamos a tener una pequeña caída y probablemente en el resto del año vamos a recuperar, nos vamos a recuperar hacia adelante. Entonces,
¿Por qué esto ayuda a entender estas variaciones anuales? Porque cuando damos cifras anuales, por ejemplo, cuando hablamos de un crecimiento de 0 en el 2023 o un crecimiento de 2,5 en el 2022, tenemos que pensar que eso tiene que ver con años que o empezaron muy arriba, ¿cierto? Como fue el 2022, y que luego se fueron moderando, pero en la comparación, ¿cierto? Aparece un crecimiento positivo, dado que el año previo fue un año que partió muy abajo, y este año va a ocurrir algo más bien a la inversa. Vamos a ir teniendo una recuperación durante el año, pero vamos a partir de un punto relativamente bajo. Pero esta es la manera en que las economías se van equilibrando. ¿Cierto? Cuando tenemos un shock inflacionario como el que tuvimos, si no se reacciona a ello oportunamente, por supuesto la inflación termina dominando por todos los otros factores económicos y por supuesto afectan particularmente a los hogares y a quienes viven de un sueldo. Ahora, me atrevería a decir que este ha sido un ajuste bastante eficiente, en el sentido de que se ha concentrado allí donde el desequilibrio fue mayor, que fue el consumo privado, particularmente el consumo de bienes durables. Se logró, ¿cierto?, sin que se produjera un deterioro en la situación de las familias de menores recursos, y eso ocurrió en buena medida porque, ¿cierto?, las transferencias universales que dominaron durante el 2021, ¿cierto?, con el IFE universal y otras medidas de ese tipo, fueron reemplazadas por medidas más focalizadas. Entonces eso permitió que durante el 2022 tuviéramos un ajuste fiscal importante, pero al mismo tiempo pudiéramos mantener el apoyo a los hogares de menores recursos. Entonces eso, tenemos ahí la mejora en el balance fiscal. Este año vamos a tener un déficit porque hay algunos factores transitorios que nos ayudaron el año pasado que ahora no van a estar, y estamos ¿cierto?, moderando esta trayectoria ascendente que parecía difícil de controlar en materia de deuda pública, que es lo que tenemos en el gráfico de la derecha. O sea, llevamos 15 años de aumento de la deuda en relación al producto. Y por lo tanto en esto han intervenido distintos gobiernos, hemos tenido distintas coyunturas, en esos 15 años hemos tenido años buenos y años malos, y sin embargo la deuda seguía subiendo. Y pasamos, ¿cierto?, de una deuda que fue desde un punto algo menor al 5% del producto, ¿cierto?, a la actualidad con cifras del orden del 38% del producto. Y en lo que queda de este gobierno, probablemente vamos a llegar al orden del 41,5%, por debajo, ¿cierto?, de este límite de 45% que nos hemos fijado como parte de nuestras reglas de política. Entonces, eso hizo que, digamos, el hecho de mantener estos apoyos a los sectores de menores ingresos permitieron que se redujera la pobreza con las cifras que conocimos hace pocos días en la CACEN. Como se vio ahí, la pobreza se redujo a un 6,5% de la población, por debajo claramente de lo que teníamos en el momento de la crisis, el peor momento de la crisis en el 2020, pero también por debajo de las cifras del 2017. Y eso se explica fundamentalmente porque los sectores de más bajos ingresos, los sectores de pobreza, reemplazaron pérdida de ingresos laborales por apoyos del Estado. ¿Es eso bueno o malo? Creo que al final, ¿cierto?, cuando se trata de luchar contra la pobreza, todo ayuda, y lo que deberíamos pensar es que lo que nos gustaría es que tanto las políticas públicas como la economía ayuden, ¿cierto?, a incrementar los ingresos de las familias de menores recursos. Si estamos en una crisis como estuvimos, ¿cierto?, en la crisis del COVID, difícil que esas políticas puedan ayudar. Pero en la medida que logremos, ¿cierto?, ir incrementando el crecimiento y que ese crecimiento sea más inclusivo, por supuesto combinado con políticas públicas que apoyen a los sectores de menor ingreso, vamos a poder seguir reduciendo la pobreza más allá de lo que ya nos indicaron las cifras de la encuesta CACEN.
Entonces, en síntesis, si bien Chile experimentaba una rápida recuperación después del COVID-19, también enfrentó desequilibrios macroeconómicos significativos. A principios del 2022 estábamos enfrentando una inflación creciente provocada por una política fiscal procíclica y los retiros de fondos de pensiones. Las políticas monetarias y fiscales se combinaron en el 2022 para estabilizar la economía. Ese ajuste ha tenido éxito y por lo tanto ahora ya estamos iniciando el camino de la plena normalización. ¿Dónde vemos eso? Aparte de verlo en estos indicadores, ¿cierto? Porque alguien puede decir, bueno, las proyecciones siempre se equivocan. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver en algunos datos que son de estos días. Lo podemos ver, por ejemplo, en la mantención de la clasificación de riesgo de Chile, ¿cierto? Hace 2 semanas atrás Fitch anunció que mantenía la clasificación de riesgo con perspectiva estable. Lo vemos en la bolsa tiende a adelantar bastante los ciclos económicos. Lo vemos en la evolución de las tasas de interés. Lo vemos en la dirección de la política monetaria. Todos esos factores son los que nos van a ayudar a crecer, a recuperar cifras positivas de crecimiento. ¿En qué magnitud? Bueno, ahí es donde pasa a ser importante, ¿cierto?, lo que hagamos en políticas de más largo plazo, y por eso, ¿cierto?, hemos estado trabajando en este Pacto Fiscal para el Desarrollo, que tiene, ¿cierto?, la lógica de mantener, ¿cierto?, nuestro principio de responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, hacerlo sin, por ello, ¿cierto?, dejar de atender necesidades urgentes de la ciudadanía. Y como señaló el presidente, hay ciertos temas que parecen prioritarios hoy día, ¿cierto?, continuar o sacar adelante la reforma previsional, que incluye aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, incluye cierto aumento de cotizaciones previsionales que también tiene que pagar el Estado por sus propios funcionarios y también las paga el Estado por el menor impuesto a la renta que pagan las empresas que aumentan su tasa de cotización. Reducción de listas de espera en los hospitales, mejora de la atención primaria de salud, sala cuna universal, desarrollo del sistema de cuidados, inversión en seguridad ciudadana. Todos esos temas son temas importantes en términos de recursos. ¿Podemos hacernos cargo de ellos sin aumentar los impuestos? Claro, podríamos hacerlo si nos demoramos unos 20 años en implementar todas esas medidas. Pero claramente la situación en el país creo que no da para decirle a la gente espérense 20 años. Y por lo demás, este tipo de necesidades y este tipo de presiones sobre las finanzas públicas son propias del proceso de desarrollo. Los países, a medida que crecen, a medida que se desarrollan, van teniendo más necesidades del lado fiscal. Entre otras cosas, por algunas cosas que son propias del desarrollo mismo. Una economía que se desarrolla es una economía que se vuelve más compleja, que se vuelve más urbana, que requiere mayor intervención del Estado para arbitrar conflictos en la sociedad. Pero también se van agregando temas nuevos de preocupación para el Estado, como es, por ejemplo, el tema del medio ambiente, o, por ejemplo, ¿cierto?, en el tema de pymes, ¿cierto?, hace 30 años atrás nadie hablaba de pymes para las políticas públicas, hoy día son temas importantes. Y por otro lado, los temas clásicos de los estados, las preocupaciones clásicas de los estados no desaparecen. A veces nos vemos tentados a reasignar recursos desde cosas en las cuales parecía que no había problema, que no había tanta necesidad, a otras más urgentes, y después nos damos cuenta que desvestimos un santo para vestir a otro, ¿no? Hoy día, ¿cierto?, nos preocupa la inversión en seguridad ciudadana, porque el Estado se ha ido quedando atrás, ¿cierto?, en la lucha contra el delito, porque durante muchos años, durante varios años, tuvo prácticamente congelados los gastos en seguridad ciudadana. Entonces, hoy día, ¿cierto?, no podemos enfrentarnos con gastos congelados, ¿cierto?, a una delincuencia que va creciendo en términos de sofisticación, de organización y de recursos. Entonces, eso es lo que hace que
haya ido aumentando la frecuencia de reformas tributarias, de propuestas tributarias. Entonces el pacto fiscal surge del imperativo de responder a estas necesidades sociales urgentes, pero hacerlo en un contexto de eficiencia y de crecimiento económico sostenible. Entonces, lo que hemos planteado es una agenda multidimensional que es capaz de abarcar un periodo de 10 años, generando por esa vía un horizonte de 10 años para las políticas públicas y también para el sistema tributario y para los contribuyentes en particular. Entonces se ha propuesto esta estructura que tiene seis elementos, principios para un sistema tributario moderno, las necesidades y prioridades de gasto público que mencionaba recién, reformas e iniciativas para mejorar la calidad de lo que hace el Estado y eventualmente liberar recursos que se puedan usar para otras necesidades emergentes, un impulso al crecimiento en la economía, una mejor fiscalización de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta y mecanismos para seguimiento, monitoreo y evaluación de este mismo pacto fiscal. Estas cosas están todas relacionadas entre sí, porque al final, ¿cierto? Si queremos financiar gastos prioritarios tenemos que generar lo que se llama espacio fiscal, y el espacio fiscal lo podemos generar a través del crecimiento, en la medida que una mayor actividad genera mayor recaudación, pero tiene que ser un aumento persistente del crecimiento, o sea, no nos sirve que la economía crezca más un año, tiene que crecer más sistemáticamente durante varios años, algo que tiene que ver con lo que los economistas llamamos crecimiento tendencial o crecimiento potencial. Los países, a medida que se desarrollan, en general van reduciendo su crecimiento potencial, por una serie de razones que tomaría mucho tiempo explicarlo acá. Son muy pocos los que logran revertir esa tendencia. Nosotros nos estamos planteando ese desafío, un desafío importante. Eso genera mayores ingresos fiscales, es importante en sí mismo, pero además genera mayores ingresos fiscales a una escala que probablemente esté en el orden de los 500 millones de dólares por cada punto de crecimiento adicional. La eficiencia, ¿cierto? Mejoras de eficiencia también nos pueden generar un dividendo, un ahorro de recursos que podamos destinar a otros fines, pero para eso tenemos que tener claro que en el presupuesto no todos los gastos son flexibles, al contrario, los gastos flexibles son una minoría, están entre el 10 y el 15% del presupuesto, el resto son gastos determinados por ley. Las pensiones, las subvenciones educacionales, los gastos en salud, los gastos en personal, están todos determinados por ley. Entonces es un subconjunto del gasto sobre el cual tenemos que actuar. También nos genera cierto más espacio el mejorar el rendimiento de nuestro sistema tributario a través de un mayor cumplimiento de los contribuyentes. Para eso, ¿cierto?, está planteado este eje de fiscalización de cumplimiento de las obligaciones tributarias, y luego, ¿cierto?, tenemos propuestas de aumentos de impuestos, pero también propuestas de aumentos de beneficios tributarios, que los últimos restan recaudación. Entonces, esas dos cosas juntas son la reforma de la tributación de la renta, que en principio, ¿cierto?, debería hacer un aporte positivo al financiamiento fiscal, pero para eso se requiere que los aumentos de impuestos al menos compensen, ¿cierto?, la pérdida de recaudación por los beneficios tributarios. Entonces, la combinación de todas esas cosas es la que al final nos permitiría financiar esos gastos prioritarios. El pacto fiscal tiene en cada uno de estos ejes, tiene 12 principios para un sistema tributario moderno, 6 temas priorizados en materia de gasto en 4 áreas: pensiones, salud, cuidado, seguridad ciudadana, 20 propuestas de reforma del Estado en calidad y eficiencia del gasto, calidad de servicio, transparencia y disciplina y responsabilidad fiscal, 38 iniciativas en materia de crecimiento, distribuidas entre estímulos a la inversión privada y pública, productividad y reducción de la informalidad, y en el financiamiento tributario de estos dos proyectos, fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, reforma a la renta, y para el seguimiento y monitoreo y evaluación, una comisión de implementación y una evaluación al cabo de 3 y de 5 años. Son muchos los temas que están planteados en el crecimiento. Aquí solo me quiero concentrar en una parte que tiene que ver con el crecimiento sostenible, particularmente ligado al crecimiento verde.
el cambio que está experimentando la economía mundial en términos de reducir emisiones, reducir el consumo de combustibles fósiles, la electromovilidad, para nosotros tiene un significado especial como país, porque junto con los objetivos de reducción de emisiones que tenemos nosotros mismos para nuestra economía, junto con el potencial de la energía renovable que tenemos por nuestras condiciones físicas, como vamos a ver a continuación, la posibilidad de producir hidrógeno verde y abastecer de materias primas críticas al mundo, abren para Chile un escenario que difícilmente podríamos haber imaginado hace años atrás. Nosotros estamos acostumbrados a vernos como una economía dependiente de la importación de hidrocarburos, ¿cierto? Y que básicamente, y donde, ¿cierto?, la mitad de nuestras exportaciones eran cobre. Y cobre, al mismo tiempo, una industria que se enfrentaba crecientemente a conflictos en materias ambientales. Eso era, ¿cierto? Y entonces, frente a ese escenario, nos imaginábamos que a lo mejor, ¿cierto?, el futuro de la diversificación productiva estaba en fabricar muebles con madera en lugar de exportar madera en bruto, o producir cañerías de cobre, ¿cierto?, en lugar de cobre procesado, pero la verdad es que ahora las cosas han cambiado de manera muy significativa. Y eso para nosotros la verdad es que representa una oportunidad que no podemos desaprovechar. La demanda por cobre, por el factor verde, ahí vemos estimaciones de cómo esta va a evolucionar en el tiempo. Por supuesto, el factor más importante es la electromovilidad, pero también, ¿cierto?, hay algunos otros factores que impulsan la demanda por cobre. Pero al mismo tiempo, la minería del cobre se ha ido volviendo más verde, haciendo un uso más eficiente del agua, construyendo plantas desaladoras, generando procesos de recirculación de agua, suministro de energía renovable, normas más estrictas de emisiones también para las fundiciones. Todo eso, ¿cierto?, está haciendo un cambio importante. En el caso del litio, ¿cierto?, Chile, bueno, cada cierto tiempo tenemos esta discusión de si tenemos más reservas que Bolivia, que Argentina. Yo creo que a mí me parece que da más o menos lo mismo, en la medida, ¿cierto?, de que el tema aquí es, ¿cierto?, cómo explotar el litio de manera sostenible y beneficiar con eso al país y también a las comunidades que están vinculadas a la ubicación de los salares con mayor potencial. Chile tiene más de 30 salares con potencial para producción de litio. En estos momentos solo se produce en el Salar de Atacama. Claro, el Salar de Atacama es el más productivo en términos de litio, pero eso no quiere decir que no se puedan explotar otros salares en el país. Para esto, ¿cierto?, entonces se ha planteado esta Estrategia Nacional del Litio, que ya anunció el presidente hace algún tiempo atrás y que está en proceso de implementación. Codelco está negociando, ¿cierto?, con SQM para la extensión del contrato que vence en 2030 bajo nuevas condiciones. Está analizándose la situación de los salarios para separar a aquellos que van a estar protegidos de aquellos que van a ser sujetos de explotación, para los cuales está comprometido, ¿cierto?, la licitación de segoles de exploración. Se plantea, ¿cierto?, crear un instituto público de investigación de tecnología de litio y salares. En fin, todos los que hemos salido al exterior en los últimos meses, ¿cierto?, todas las discusiones, todas las conversaciones son sobre litio e hidrógeno verde. Ahora, cuando estuvimos en Canadá, algunos acá estaban presentes, la verdad fue muy impresionante la cantidad de empresas que están estudiando proyectos en esta materia. Y en lo que se refiere a la energía renovable, nosotros tenemos ventajas superiores a otros países del mundo por la energía lumínica en el norte del país, por la constancia, ¿cierto?, de los vientos en el sur, y eso, ¿cierto?, en el caso de la Patagonia están la velocidad promedio del viento y los potenciales de generación de energía, ¿cierto?, de energía eólica, como antes lo era energía solar.
Eso por de pronto, ¿cierto?, significa que nuestra matriz energética está cambiando de manera importante, ¿cierto? Por ahí por el 2014, no hace tanto tiempo, todavía, ¿cierto?, una parte muy importante de nuestra generación eléctrica era a carbón, prácticamente 40%, centrales a carbón. Eso hoy día, ¿cierto?, se ha ido reduciendo y ya a finales de la actual administración, actualmente ya estamos en más de un 50% de generación eléctrica de fuentes renovables. De aquí al 2026 vamos a estar en 2/3 y en el 2030 vamos a estar en 85%. Entonces eso, es cierto, en términos de seguridad de abastecimiento, de costos de producción eléctrica, para nosotros es un cambio importante, pero además ¿cierto?, genera el potencial de producción de hidrógeno verde, donde hay una estrategia que echó a andar el gobierno anterior, que se ha mantenido en este gobierno y que se está traduciendo en un plan de acción, con metas bien concretas, para el 2025, liderar a América Latina en términos de inversiones en hidrógeno verde, tener ya capacidad de electrólisis importante por 5 gigawatts, construir al menos 2 polos de hidrógeno verde en Chile, para el 2030 ser un líder exportador global, tener el hidrógeno verde más barato del mundo y por lo tanto irnos moviendo, ¿cierto?, en la dirección de ser exportadores de hidrógeno verde, o sea, de ser importadores de hidrocarburos, pasar a ser exportadores de hidrógeno verde. Es un cambio de enorme magnitud. Para esto ya hay hartas cosas que se han estado haciendo. Una de las últimas cosas que se anunciaron fue la creación de esta facilidad financiera para hidrógeno verde en conjunto con el Banco Mundial, el BID, la Agencia de Cooperación de Alemania, el Banco de Desarrollo de Alemania y el Banco de Inversiones Europeo, con $1.000 millones para financiar, para proveer financiamiento para inversiones privadas en hidrógeno verde, proveer mecanismos para reducción de riesgo, para gestión de riesgo ligado a la industria de hidrógeno verde y al mismo tiempo se están desarrollando una serie de otras facilidades ligadas a la infraestructura física para el desarrollo de esta industria. Por último, en materia digital, la economía digital, ¿cierto?, tuvo una aceleración importante durante la pandemia. En Chile hemos estado aumentando la inversión en infraestructura digital, ha aumentado la participación del sector de tecnología en la inversión privada, hemos alcanzado un alto nivel de conexiones a Internet, la tecnología 5G va desarrollándose, pero al mismo tiempo están pasando otras cosas. Está en estudio, ¿cierto?, está ya avanzando estos proyectos de cables de conexión con Asia-Pacífico y el sudeste de Asia. Y eso está todo más o menos resumido en este cuadro. O sea, aquí tenemos estos 5 sectores: minería limpia y competitiva, litio, energía renovable, hidrógeno verde y economía digital, con metas al 2026, al término del actual gobierno, y con los instrumentos, las cosas que tenemos que hacer para que esas metas se puedan cumplir. Esto forma parte de las propuestas del pacto fiscal en materia de estímulo al crecimiento. Entonces, en el fondo nos hemos movido desde lo que es la coyuntura más inmediata, el dato de inflación del día, ¿cierto?, el dato que se publicó esta mañana, cómo va a ir evolucionando la economía el resto del año, pero qué es lo que podemos hacer y cuáles son nuestros desafíos para que esta economía sea, ¿cierto?, más dinámica, más inclusiva y que genere los recursos fiscales también para poder resolver las necesidades más apremiantes de la ciudadanía y poder con eso lograr, ¿cierto?, esta combinación virtuosa que en cierta medida, en parte la vimos, ¿cierto?, con los resultados de la CACEN, pero también en los mismos desequilibrios de la CACEN podemos ver su potencial futuro. En la CACEN vimos cuánto puede aportar la política pública, ¿cierto? En años anteriores vimos cuánto podía aportar el crecimiento. Si tenemos esos dos motores, ¿cierto?, esas dos turbinas que impulsan, ¿cierto?, este avión, creo que podemos volar muy alto. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Un aplauso más grande para el ministro. Un completísimo panorama presente y con perspectiva de futuro. Entonces dejamos ahora al presidente de Banco Estado, Daniel Ockmann, quien además, le va a pedir al ministro que se quede ahí, va a conversar también y va a reflexionar junto al ministro sobre lo que hemos escuchado esta mañana. Daniel. Gracias, Soledad. Bueno, me cuentan que el ministro tiene hasta las 10. Así es que voy a hacer un comentario de 1 minuto y tratar de hacerle un par de preguntas al ministro. Parto por agradecer a los invitados. Esperamos que convertir la economía del futuro en un espacio de diálogo sobre los desafíos de Chile hacia adelante, y creo que bueno, esta presentación ilustra la importancia de este tipo de diálogos. Creemos que el banco es un lugar de encuentro que permite, ¿verdad?, que los hacedores de política, las empresas, la gente de la sociedad civil, de las instituciones del Estado puedan encontrarse y conversar e ir generando una visión compartida sobre los desafíos del desarrollo de Chile, que son tremendos. Estamos en una coyuntura en donde estamos redefiniendo la Constitución, estamos viendo si damos un salto o no desde el punto de vista del desarrollo productivo. Es un momento bien especial. Este tipo de espacios creo que son importantes y es parte de lo que esperamos aportar como banco. Voy a hacer un pequeño comentario sobre el banco en la coyuntura. Al comienzo vimos un comercial, el comercial se llama Impacto, está basado en una historia real. Parte de la historia real reciente y parte del impacto del banco haciendo banca pública, haciendo una banca que es distinta que el resto de la banca, tiene que ver con lo que hizo el banco en este periodo de ajuste y de crisis. Un rol contracíclico del banco que se manifiesta de manera muy clara en el hecho de que el banco aumentó 1 punto su participación de mercado, eso es mucho, con protagonismo en todo lo que significó proveer financiamiento a las pymes, a sectores muy afectados como la construcción, impulsando también cosas como la vivienda social, donde se más que triplicó el financiamiento del banco en el último año. El banco aumentó en 5 puntos porcentuales en el último año sus colocaciones, el resto del sistema lo bajó en esa cantidad. Así que simplemente ilustrando lo que el banco hace de manera distinta al resto de la banca, siguiendo su rol público, que esperamos también no esté solamente relacionado con la coyuntura, sino que se alinee también con los objetivos de desarrollo. Y recientemente venimos saliendo de una planificación estratégica que yo creo que alinea muy bien los objetivos del banco con esta estrategia de desarrollo, donde lo digital tiene una importancia fundamental. Las finanzas verdes también esperamos que sean parte central de lo que el banco empieza a aportar a este país en esta transformación productiva verde que el ministro está proyectando hacia adelante. También esperamos que el banco sea un actor fundamental en ir generando mayores niveles de innovación, tanto a nivel del ecosistema como a nivel de la producción. Aprovecho de pasar el aviso que, anticipando las bajas en la TPM, el banco ya tiene ofertas disponibles para sus empresas que son tremendamente atractivas, con tasas que están efectivamente bastante más bajas que el mercado y que vamos a hacer lo mismo en consumo. Así es que las tasas efectivamente comerciales del banco ya están asumiendo el hecho de que se estén normalizando la TPM, como mostraba el ministro. Ahora voy a las preguntas. Voy a hacerle 2 preguntas, ministro. Una pregunta tiene que ver con, que yo creo que va a permitir que usted profundice lo que estaba conversando ahora, que era esta idea de pacto fiscal, por una parte, que está asociado con un aumento de la carga tributaria, y por otro lado, con la necesidad de compatibilizar eso con crecimiento. En general, cuando empiezan las discusiones de reforma tributaria, siempre se tiende a hablar de la posibilidad de un trade-off, de una tensión entre el objetivo de mayor protección social asociada con un aumento de la carga impositiva y, por otro lado, crecimiento. Y nos quedamos entrampados en esa discusión, en circunstancias de que lo que muestra la evidencia es que los países que la hacen, los países desarrollados, son países que logran hacer las dos cosas. La mayor parte de los países desarrollados tuvieron algo así, debajo de los 15.000, 20.000 dólares per cápita, Chile está hoy día más arriba que eso, hicieron reformas tributarias importantes entre 3 y 5 puntos del PIB y al mismo tiempo fueron capaces de seguir creciendo de manera estable. En ese sentido, yo diría que más bien la evidencia muestra que la cohesión social asociada con la posibilidad de brindar mayores beneficios sociales, mayor inversión en la población, generalmente es más bien complementaria de un mayor desarrollo productivo y un crecimiento sostenido.
En esa línea, ministro, le pregunto si es posible compatibilizar esta mayor cohesión social que de alguna forma promete, ¿verdad?, la reforma tributaria con una nueva era de crecimiento e inversión para un país que lleva un buen tiempo con su productividad estancada. Sí, bueno, como tú bien señalas, ahí siempre estamos en esta disyuntiva y este tironeo entre crecimiento, ¿cierto?, y distribución o acción del Estado. Entonces, primero tenemos que tener claro lo siguiente. Cuando se habla del impacto de una reforma tributaria sobre la actividad, ¿cierto?, tenemos que preguntarnos no solamente de dónde vienen los ingresos fiscales, sino a dónde van a ir, ¿cierto? Porque las reformas tributarias no se hacen para guardar la plata, ¿cierto? Se hacen normalmente para invertirla en algo. Entonces, cuando uno junta esos dos lados, claro, normalmente, ¿cierto?, siempre va a haber algún impacto negativo solo de la parte de generación de ingresos, pero va a haber un impacto positivo del lado del destino de los recursos. Cuando uno hace ese análisis, y nosotros lo presentamos muy al comienzo de la discusión tributaria anterior, uno ve que para la propuesta que estaba en discusión, el impacto sobre la actividad iba a ser positivo. ¿Por qué iba a ser positivo? Porque en el destino de los recursos había varios temas que tienen un impacto no solamente inmediato sobre la demanda, sino que también un impacto sobre la oferta. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de cuidados y sala cuna universal, ¿cierto?, eso en la medida que permita que muchas mujeres que actualmente no están en empleos remunerados, porque tienen que, por nuestra división cultural del trabajo, ¿cierto?, tienen que hacerse cargo de niños pequeños, de adultos mayores, de personas en situación de discapacidad, si esas mujeres pueden, ¿cierto?, descansar en un apoyo más institucional, entonces, ¿cierto?, eso permite aumentar nuestra oferta de trabajo y ese aumento de la oferta de trabajo también va a aumentar el potencial de crecimiento de la economía, ¿cierto? Entonces, acá lo importante es mirar el lado de ingreso y el lado del gasto y cualitativamente, ¿cierto?, hasta dónde lo que hacemos del lado de los ingresos ayuda o contiene estímulos a la inversión, a la productividad, y del lado del gasto, ¿cierto?, también, si lo que queremos financiar del lado del gasto, también genera ese tipo de efectos positivos sobre el crecimiento. Por esa razón hemos ido poniendo más énfasis en el tema de la parte tributaria propiamente tal, en combinar, ¿cierto?, las modificaciones tributarias centradas en el impuesto a la renta para las personas de mayores ingresos con incentivos tributarios a la inversión a través de depreciación semi-instantánea, a través de un fondo de créditos tributarios para proyectos con inversiones con efecto multiplicador, reducción del temporal del impuesto de timbre y estampilla, medidas que incentivan la productividad, como la tasa de desarrollo, la ampliación de los beneficios para la inversión en investigación y desarrollo, y por el lado del gasto, tener, ¿cierto?, también componentes del gasto que inciden positivamente sobre la actividad. Ya mencioné los temas de cuidado. Creo que también eso es perfectamente aplicable a los temas de salud. Pero también, por ejemplo, los temas de seguridad ciudadana. ¿Cierto? En una sociedad donde aumentan los niveles de inseguridad, ¿cierto?, las empresas tienen que dedicar una proporción mayor de sus recursos a gastos en seguridad. En seguros, en vigilantes, en dispositivos de seguridad. Entonces, en la medida que, del lado del gasto podamos también tener impacto por ese lado, también es positivo. Y en eso destaco un punto en particular, que es lo que estamos tratando de hacer en relación a la PYME. Porque, hasta el momento siempre tenemos como una visión como protectora de la PYME. Pero acá lo que estamos tratando de hacer es combinar, ¿cierto?, esto con un sistema tributario que, por un lado, estimule la formalización, con un esquema ultra simplificado para empresas nacientes o para empresas que se están formalizando. Segundo, ¿cierto?, ir graduando los requerimientos
de información y de contabilidad, etcétera, de acuerdo a las capacidades que van adquiriendo las empresas a medida que se desarrollan. Y tercero, asegurarnos de que los regímenes PYME no se transformen implícitamente en un impuesto al crecimiento, encareciendo que las empresas crezcan y salgan del régimen PYME. Entonces, acá lo que se ha hecho, lo que se propone, aparte de extender el régimen PYME para pasar de un techo de 75.000 UF de ventas anuales a 100.000, además de eso se está proponiendo un esquema de transición hacia el régimen tributario general que haga que las pymes puedan aprovechar créditos generados durante su etapa PYME en el inicio, en los primeros años en el régimen general, y por esa vía tener una transición mucho más gradual hacia el régimen general que facilite el crecimiento de las empresas. Entonces, nuestra visión, esto por supuesto tiene costo, implica menor recaudación, es apoyar a las pymes, pero apoyarlas no solamente para subsistir, sino que para crearse y para crecer. Muchas gracias, ministro. Otra pregunta. Usted mostraba, por un lado, una incertidumbre que ha ido cayendo y, por otro lado, una inversión estancada. ¿Qué es lo que va a destrabar la inversión en los próximos meses, el próximo par de años en Chile? Cuando miremos para atrás, ¿qué va a ser lo que va a permitir que efectivamente esta inversión despegue en los próximos meses y años? Bueno, de partida todavía nos queda incertidumbre por reducir, ¿eh? En la medida que vayamos despejando temas como el proceso constitucional, el mismo pacto fiscal, ¿cierto? Tener claro cuál va a ser el sistema tributario que va a regir en el futuro, todo eso nos ayuda a reducir incertidumbre. Todavía queda mucho por mejorar de condiciones financieras, dado que venimos, ¿cierto?, de una etapa muy restrictiva, ¿eh? O sea, la verdad, ¿cierto?, una empresa que hubiera sido capaz de hacer una inversión importante cuando las tasas reales de interés estaban en 8%, era como para darle un premio, porque la verdad es que con esos costos financieros, pucha, que es difícil, es cierto, echar a andar un proyecto de inversión. Entonces, las condiciones financieras tienen que todavía mejorar de manera significativa como evolución, como producto de la evolución de la propia política monetaria y de las percepciones de riesgo en la economía. Y por último, tenemos que tener capacidad para impulsar la inversión en ciertas áreas, estimular la inversión desde el lado tributario, desde el desarrollo de sectores como los que estábamos viendo acá. Entonces, si somos capaces de combinar todos esos elementos, podemos tener aumentos importantes de la inversión. Hoy día, en términos de tasa de inversión, estamos en cifras de tasa de inversión respecto del producto, estamos en cifras relativamente bajas. Estamos 4 o 5 puntos por debajo de promedios históricos. Entonces, ahí nos queda un trecho importante por recuperar y por sostener. Muchas gracias, ministro. Tenemos 5 minutos todavía, ¿sí? Entonces podemos hacer tal vez un par de preguntas de nuestros invitados. Buenos días. Mi nombre es Leonidas Rosas. Quería ahondar sobre un punto. Usted habló, señor ministro, de volar alto. Yo soy de la generación que salió a trabajar el año 2000, donde Chile crecía 5 o 6%. Según datos del INE, en el primer trimestre llegamos a un 27,4% de empleo informal, o sea, 2,5 millones de chilenos. Por otro lado, la era digital hace que las pequeñas y medianas empresas tengamos muchas capacidades de generar menos empleo. Dado que estamos además en un evento con el Banco Estado, ¿hay temas específicos para que esos 2,5 millones de personas, que a la medida que salen del mercado laboral es mucho más difícil regresar al mercado formal, y así como la gente que está estudiando, podamos incentivar decididamente, como fue en décadas pasadas, que especialmente la micro y pequeña empresa pueda crecer de manera acelerada? Sí, bueno, el tema de la informalidad es un tema como bien, llámele, estructural en nuestra economía. La informalidad en términos de empleo hoy día no es muy distinta de la que era cuando crecíamos a tasas más altas. O sea, en Chile el empleo informal se ha mantenido en torno al 30% durante muchos años. Entonces creo que cuando nos planteamos reducir la informalidad tenemos que estar conscientes de que es un esfuerzo de envergadura.
Ahora, en Chile es quizás un poco distinto de otros países de la región, no solamente porque la informalidad no es tan alta. Pensemos que en Perú, Colombia, México, ¿cierto? La informalidad supera el 50% del empleo, pero particularmente porque quizás por ese mismo tema de escala, la informalidad no es necesariamente una condición permanente de los trabajadores. Lo que es más común en Chile es que las personas estén moviéndose de la informalidad a la formalidad y viceversa. Yo me he tocado, en fin, me tocó en otra época, en otras ocupaciones, mirar las matrices de transición, y en Chile hay mucha movilidad laboral. Eso en algunas cosas podría ayudar, pero en otras también es una causa de preocupación. Entonces, creo que lo que tenemos que preocuparnos es enfrentar el tema de la informalidad, por un lado, combatiendo la informalidad, especialmente, ¿cierto?, donde ésta se presta para estructuras organizativas, ¿cierto?, que son donde la frontera entre la informalidad y el delito es bastante tenue. Y por otro lado, estimular la formalización de las empresas. Y para eso, ¿cierto?, lo que importa no solamente que se cree una empresa, sino que permanezca como tal. ¿Cierto? Todos recordamos cuando se echó a andar el esquema de una empresa en un día. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Pero ¿cierto? La informalidad no ha cambiado tanto. Entonces quiere decir que algo más necesitamos. Ese algo más tiene que ver con la capacidad para persistir, para continuar en la actividad en la dimensión formal. Entonces, por eso en el pacto fiscal se ha propuesto este monotributo para empresas nacientes, para empresas muy pequeñas, de acuerdo al cual, con un solo aporte mensual fijo en UTM, se cumplen todas las obligaciones financieras y previsionales. Y es un esquema ultra simplificado, ¿cierto? En un primer año no requiere ni siquiera contabilidad, después requiere empezar a manejar, ¿cierto? La contabilidad de ventas y de compras, pero ayuda combinándolo con beneficios que se están planteando por el lado del reembolso del IVA a ir construyendo ya no algo que ocurre en un día, sino que un proceso que se extiende al menos por 4 años antes de ingresar al régimen propiamente PYME tributario. Entonces, eso es lo que estamos tratando de articular. Estamos todavía, ¿cierto?, en plenas conversaciones ahí con las organizaciones PYME, pero eso, digamos, tenemos que ver también ese lado más constructivo de esfuerzos por reducir la informalidad. Entonces, en la medida que seamos capaces de darle más persistencia a esas empresas, esta volatilidad que tenemos, este movimiento continuo de trabajadores de informalidad a formalidad, vamos a poder irlo reduciendo. Aquí nada va a ocurrir así a una gran escala de pronto, o sea, no vamos a pasar de 27% de informalidad a 10% qué sé yo, en 2 años. Esas cosas no ocurren. Esto es generar una dinámica en la economía, ¿cierto?, que facilite, que premie la formalización y que permita que las empresas vayan construyendo, ¿cierto?, una trayectoria dentro de la formalidad. Tenemos una última pregunta. Hola. Ahí sí. Buenos días, señor ministro. Una pregunta relacionada con la primera parte de su presentación, a pesar de que aquí tengo un anuncio que dice la economía del futuro, es bastante de coyuntura. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos días? La semana pasada, esta semana, con el anuncio de baja de tasa de interés acá en Chile, lo que está sucediendo afuera, en particular la coyuntura del tipo de cambio. Hace poco veía que estaba en 863 pesos hoy día. ¿Usted cree que hay algún tipo de sobrereacción respecto al tipo de cambio, aprovechando un poco su peso como economista, responsable en su momento de la política monetaria y ahora de la política fiscal? ¿Cree que el central debería hacer algo ya? Sí, o sea, a ver, la verdad es que digamos, lo que está ocurriendo con el tipo de cambio tiene que ver con la combinación de una apreciación del dólar a nivel global y una depreciación del dólar a nivel local,
asociado a la orientación de la política monetaria, ¿cierto? Cuando suben las tasas de interés en un país, tiende a valorizarse su moneda. Cuando bajan las tasas de interés, tiende a desvalorizarse su moneda. Entonces tenemos que en este momento la política monetaria en Estados Unidos va en la dirección exactamente opuesta a la que tiene en Chile. En Estados Unidos todavía, ¿cierto?, les queda probablemente una o quizás dos alzas más de tasa de interés, y quizás a partir de ahí durante cuánto tiempo tendrá que pasar antes que comiencen a bajar, mientras que en Chile estamos bajando nuestra tasa de interés. Entonces eso, por supuesto, tiene un efecto cambiario importante. Las cifras que estamos viendo no las veo muy desapegadas, ¿cierto?, de lo que uno podría esperar en esas circunstancias. No es tan común, ¿cierto?, que la política monetaria se mueva en direcciones opuestas entre países. Tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de estar todavía, ¿cierto?, viviendo una transición después de la crisis y el impulso inflacionario. Pero creo que ya a medida que se vaya clarificando las perspectivas de política monetaria en Estados Unidos, que se vaya firmando, ¿cierto?, la trayectoria en Chile, vamos a empezar a ver alguna moderación en el tipo de cambio y, por supuesto, una vez que ya empieza a producirse una convergencia a nivel de política monetaria, ya esa diferencia va a tender a desaparecer, ¿no? Pero es muy característico de este tipo de coyuntura, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos el dólar se está revaluando respecto de todas las monedas del mundo, pero es cierto, lo hace más en relación a las monedas de países que están suavizando su política monetaria. Lo vamos a ver también en Brasil, ¿cierto?, que acaba de tener una baja de 50 puntos base, y también lo vamos a ir viendo en algunos otros países que vayan ¿cierto?, revirtiendo esta dirección más restrictiva de la política monetaria que tuvo durante todo el año pasado. Muchas gracias, ministro. Les voy a pedir un nuevo aplauso para el ministro. Sí. Le damos las gracias al ministro Mario Marcel, al presidente de Banco Estado, Daniel Hochmann. Mi nombre es Soledad Obando, soy la gerente general comercial de Banco Estado y les agradezco profundamente a cada uno y a cada una de ustedes haber compartido con nosotros. Los invitamos a seguir compartiendo lo que queda de desayuno en un espacio de networking, y los agradecimientos de nuevo por haber estado en que me parece una importante conversación para lo que viene para el futuro de nuestro país y también del mundo, ¿no? Muchas gracias y buenos días.